de lo que significa el derecho propiamente. Entonces, ahí remontándonos incluso al tema en Grecia, vamos a encontrar los primeros ejemplos del reconocimiento de la creatividad y el trabajo intelectual. No olvidemos que aún en aquel tiempo, 333 años antes de Cristo, ya existía leyes. Una ley ateniense que ordenaba que se depositaran los archivos de la ciudad, las copias exactas de las obras de los grandes clásicos. Esto era importante. Entonces los libros eran copiados en manuscritos. No olvidemos que en la época de Corpus Juris Civilis se hacían los manuscritos. Y luego cuando Roma desaparece, en Occidente y en Oriente, surge en la alta y baja Edad Media el Corpus Juris Canonici, y a la vez los grandes Corpus Juris Canonici tenemos grandes e importantes aportes, ¿no? Como referimos a San Isidoro de Sevilla. Entonces, en ese entonces debemos tener en consideración de que no existía la imprenta. La imprenta parte a partir ya del siglo XV, XVI, a partir de la imprenta levantada por Gutenberg. Entonces, anteriormente, simplemente se tenían aquellos datos importantes que significaban a través de papiros. Entonces, era un privilegio tener los papiros del Corpus Juris Canonici. Y estos que habían sido desarrollados del Corpus Juris Civilis, que se habían rescatado los 50 libros que significaban digesta, ¿no? Entonces, esta importancia de su desarrollo ya trata sobre los aspectos importantes, y ahí se hace un correlato de que aún en Grecia, con la ley ateniense, se depositaban los archivos de la ciudad. Entonces, el tema de derechos de autor nace incluso ya en aquellas expectativas como privilegios del almacenamiento de datos, limitado, por cierto, para ciertas categorías. No olvidemos que cuando tuvimos nosotros a la primera universidad en Bolonia, solamente se tenían manuscritos. Entonces, los manuscritos que se contaban ahí eran para una gente privilegiada, para una élite, y no tenían pues mayores accesos otras personas. No es como hoy que tenemos a través de los derechos de autor una masificación de la información y una actualización instantánea de la información, la cual no gozaban en aquel tiempo, ¿no? La imprenta se inventa a partir del siglo XV, y a mediados del siglo XV ya con Gutenberg. Y ese descubrimiento del grabado, las transformaciones radicales, ya va en producción y reproducción de libros progresivamente, pero siempre considerando el bajo costo de los mismos, ¿no? Y estos principios van de la mano de la idea básicamente del Common Law. El Common Law desarrolla esto a través del Estatuto de la Reina Ana. El Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra, a partir de 1710, inicios del siglo XVIII, ya contiene las reglamentaciones de derechos de autor de los impresores, de los libreros, de la Cámara de Comunes, ¿no? Y los privilegios reales que se tenían a favor de lo que venía a ser el copyright, ¿no? El property right, el stationery company, quien eran todo un monopolio de publicación de los libros en Inglaterra. Entonces, ese es el centro, el common law. Nosotros como romanos germánicos todavía tenemos ligera diferencia frente a ellos respecto a los derechos del autor, pero sí, lógicamente a través de la historia se consideraba estos hechos como privilegios, estos privilegios de monopolio, de explotación del poder gubernativo que otorgaba a quienes, a los impresores, a los libreros, a los que tenían esa condición de haber obtenido la aprobación de la censura y de registrar la obra publicada. Era un privilegio, son privilegios que otorgaba la monarquía, ¿no? No olvidemos que los derechos de propiedad nacen incluso desde dos posiciones, ¿no? Y ahí tenemos a Grocio, Hugo Grocio, que es el gran gestor de esta conceptuación jurídica, habla de los derechos de propiedad, pero desde el ámbito del derecho de propiedad monista realista y del derecho de propiedad dualista, ¿no? Al cual pertenecemos nosotros, al romano germánico. ¿Y cuál es nuestra posición? El de los derechos de propiedad dualista, que tenemos derechos personales propiamente y derechos reales, ¿no? O sea, no podemos conceptuar en uno solo. En cambio, en el common law viene de otra teoría, y esa teoría se llama el derecho monista realista. ¿Y qué quiere decir ese derecho monista realista? Que va circunscrito a que solamente hay un tipo de derechos, y son derechos de propiedad. Nosotros sí no lo llamamos como derechos de propiedad, sino como derecho de propiedad. Y ahí tenemos los derechos reales, que parte de la res, que parte de la propiedad, la patrimonialidad, y los derechos personales, que son intuito personal. Eso viene del romano germánico.
Pero en el common law, en el anglosajón, no existe esa diferenciación, somos diferentes en el tema. Ahí se conceptúa como los derechos de propiedad, y en uno solo, que son tanto personales como reales, al mismo tiempo, pero en una sola posición de criterios, y eso se llama la teoría monista. Es interesante hablar sobre ese tema, la teoría monista realista, muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, bajo esa conceptuación, un contrato, una alteración de un contrato, ya significaría, por ejemplo, una transgresión, ¿no? A los derechos de propiedad. En este caso, nosotros no tenemos ese criterio. Basta la alteración de un contrato, en los derechos de propiedad del common law podríamos llamar expropiación. Nosotros tenemos ese criterio en ningún caso, ¿no? La expropiación es de derecho real, nada tiene que ver con el derecho personal. Yo puedo tener ahí mi contrato, pero si mi contrato se altera, ese no tiene nada que ver, son derechos personales que lo voy a discutir en el ámbito penal como derechos personales al margen de los derechos reales. Y de ahí parte una serie de grandes problemas que se tienen y que ustedes seguramente van a ver o han visto a lo largo de su carrera en derechos de procesal civil y en los plenos casatorios, inclusive cuando se discute el tema del desalojo y cuando se discute quién tiene la razón respecto al contrato. Si el contrato es ley, pacta sunt servanda, o es el juez quien a través de una sentencia puede resolver el contrato. Yo he visto en varias resoluciones judiciales donde dice, por esta sentencia se resuelve el contrato y como tal se ejecuta el desalojo. Inclusive hay una gran diferencia en lo que conceptúa el derecho civil sustantivo con el derecho adjetivo. Usted ha visto en el desalojo. Una cosa dice el derecho sustantivo dentro del desalojo y otra cosa el derecho adjetivo, ¿no? En el derecho adjetivo, y lógicamente quien emplea a través de la ley como objeto del derecho jus positivista, muchas veces hay jueces que dicen, no, yo me guío a lo que dice el Código Procesal, y el Código Procesal está dicho que después de 2 meses y medio, pues lógicamente tiene que haber un desalojo, mientras que en el derecho sustantivo no está explícitamente establecido tal criterio y como tal se tiene que discutir los aspectos básicos del contrato y si estos aspectos no han sido establecidos en el contrato con relación al tiempo en el cual puede resolverse el contrato y no existe ni siquiera un documento que así lo demuestre como una alternativa en la cual se le conmine a quien es en este caso el arrendatario, entonces la figura es diferente, ¿no? Entonces ahí surge justamente ese debate que nosotros no lo entendemos bien, pero ustedes cuasi abogados, yo aprendiendo también de ustedes en estas experiencias interesantes, virtuales, interactuadas, podemos discutir muy interesantemente que el tema de los derechos de propiedad obedece a dos teorías, una teoría monista, realista y una teoría dualista, donde nosotros tenemos en el romano germano y que todos entendemos, y así lo hemos estudiado en el Código Civil, derechos reales, patrimoniales y derechos personales. Nada tiene que ver el contrato propiamente con la propiedad. Si bien a través del contrato de compraventa he adquirido la propiedad, pero una cosa voy a discutirlo en los términos del contrato y otra cosa voy a discutir en los términos netamente de la propiedad de la posesión, ¿no? Que viene de Paulus, que vienen de grandes filósofos y juristas romanos. Entonces, el romano germánico con el common law tiene esa diferencia. Pero si nosotros centramos esta investigación propiamente hablando de los antecedentes históricos del derecho de autor, parte del common law, no del civil law. Y el common law contextualiza el copyright, contextualiza dentro del property right, o sea, dentro del privilegio monista, realista, es decir, unitario dentro de la conceptuación, del privilegio que se le daba a quienes tenían el acceso a los monopolios de explotación de que venía a ser de todos los libreros, los impresores, etcétera, ¿no? A través de la imprenta inventada por Gutenberg en el inicio del siglo XV. Entonces, ya después tenemos el Estatuto de la Reina Ana a final del siglo XVIII, donde ya se toma una corriente favorable al tema de la libertad de imprenta, los derechos de autor, la defensa de los derechos de autor frente a los impresores y libreros, y así ya existen también posiciones interesantes de defensa de los derechos de autor a través de la Cámara de Comunes, proyectos de ley que dan el privilegio real desde 1557 hacia adelante para la publicación y los monopolios en Inglaterra,
Del mismo modo, el eco que sobreviene en 1763 en España, en la época ya de inicios de la Ilustración, los comentaristas, los postcomentaristas, y luego vendría así el rey Carlos III, que es el rey Carlos III, que es el primer alcalde en Madrid, que ya tiene la figura del consenso de cómo tener los criterios de administración de lo que viene a ser la ciudad. Carlos III, siendo rey, fue el primer alcalde de Madrid y generó la Real Ordenanza que generó el privilegio de las impresiones de las obras, ¿no? Esto era también interesante en esa época. Bien, entonces, bajo esos criterios, tenemos que también reconocer ese estatuto de la reina Ana, es la integración a través de los tiempos, lo que corresponde a los derechos de autor. Propiamente toda esta cualidad se traspola en 1763 a España, y no olvidemos que España tiene una de las grandes figuras en el tema, el gran gestor y al cual se le debe, que son las 7 partidas de Alfonso el Sabio, una de las grandes figuras dentro de la jurisprudencia romano-germánica en España. De las 7 partidas de Alfonso el Sabio viene la novísima recopilación, las leyes de Toro, y después ya con las colonias en América se cuenta con el derecho indiano, ¿no? y la novísima recopilación también, que es interesante. Y bajo esa administración estuvieron todas las colonias hasta mucho después de la independencia de Perú. Se propugna esa independencia a través de las Cortes de Cádiz de 1812, y después de las Cortes de Cádiz ya Perú, con su independencia, más adelante en 1852 tiene la recepción del primer Código Civil. Entonces fíjese cómo es una evolución de la historia dentro del derecho de autor, que también es importante conocerlo, ¿no? Para algunos dirá, bueno, es intrascendente, pero creo que sí valdría la pena tener presente de estas dos figuras, al menos importantes, frente a las teorías dualistas de la propiedad, que dicho sea paso, son inmersas en este tema. Pero ya ahí partiendo al derecho de autor, como muy bien lo hemos escuchado a nuestro expositor de hoy, ya se conceptúan pues en derechos morales, derechos patrimoniales. Esos derechos morales y patrimoniales ya van insertos en una nueva figura que se llama la propiedad intelectual. La defensa, ¿no?, de todo lo que es creación, obras, y ahí los derechos de autor. Ha habido muchas preguntas muy interesantes hoy, que tal vez las vamos a recapitular, pero que nos correspondería también, es parte de la clase de hoy, y que queremos nosotros hacer todo una recapitulación de la misma e integrarla para tener mejores criterios, ¿no? Eso es importante. Es más, quizás con alguna reproducción del video y algunas diapositivas que tenemos